leyendo San Marcos 4, versículo 8. San Marcos 4, 8. Gloria al Señor. Y a su nombre. San Marcos 4, 8. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Cierra allí sus ojos y diga: Señor, sé tú hablando a mi vida. Habla, Señor, a mi corazón. Tócame, Espíritu Santo. Que mi corazón sea abierto para entender tu palabra y para ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Te pido, Dios mío, que tú uses mi vida y que sea tu palabra la que salga a través de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Voy a estar hablando acerca de un tema que se llama aceptando el llamado a crecer y a dar fruto. Aceptando el llamado a crecer y a dar fruto. Casi todas las personas, cuando llegan a una vida adulta, uno les pregunta al predicarles la palabra que si ellos son cristianos, y por lo general dicen que sí, porque traen una religión, una doctrina que ha venido de papá, mamá, nieto, de abuelo y todo eso, y traen esa cultura religiosa, aunque muchas veces la mayoría no la practica. Dicen: yo soy de tal religión, pero por lo general dicen: no soy practicante. Pero también es una manera de ellos colocar una barrera y decirle a uno: no quiero que me hable de su religión, no quiero que usted me hable porque ya yo tengo la mía. Sin embargo, nosotros a través de la palabra de Dios entendemos que el Evangelio no es religión, que el Evangelio es el plan de Dios para salvar al hombre, y que además nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación, que fue lo que el Señor dejó en su palabra. Esa palabra que le explica a las personas ese mensaje de Dios, que si le prestan atención, si lo creen en su corazón, lo puede llevar al reino de los cielos. Por lo tanto, no predicamos religión, ni predicamos nombre de iglesia, ni decimos congréguese en la nuestra, que nosotros allá sí damos salvación. Los que están en otra congregación, otra iglesia, no van a ser salvos. Eso no lo hacemos porque eso es antibíblico, eso es pecado. Casi por lo general, cuando aún hacemos culto por fuera, no hacemos alusión ni le damos tanta propaganda a la iglesia de que somos de la iglesia misionera Siglo de Vida. Eso casi no lo mencionamos. Es más, a mí a veces se me olvida, ¿verdad? Porque no es la prioridad. La prioridad es hablar de Cristo. Pero hay algo en lo que me he puesto a analizar en estos últimos tiempos, y es que hay muchas personas que llegan a las iglesias evangélicas. Muchos hacen la oración de fe para invitar a Cristo a entrar en sus corazones, pero muchos no saben lo que están haciendo. Muchos no entienden lo que están haciendo. Y pareciera que llegaran al Evangelio para cambiar del nombre de religión, mas no para abrirle de verdad el corazón a Dios y decirle: Señor, yo quiero entender cuál es tu voluntad para mi vida. Yo quiero aprender porque yo quiero vivirla. Yo reconozco que la vida que yo llevaba antes no era la adecuada, no era la que tú querías, y yo quiero ahora que entendí esto, que yo estaba equivocado, yo quiero ahora entender cuál es tu voluntad para mi vida. ¿Por qué yo lo pongo en duda? Porque se pasan los meses, se pasan los años asistiendo a una iglesia y la persona sigue intacta, igualitico, casi en todas las cosas. Cuando estaba en la otra religión, asistía cada 8 días, dominguero,
¿verdad? Y se llega al Evangelio y se sigue lo mismo. Cuando estaba allá afuera, decía palabras soeces y llega al Evangelio y continúa, o sea, y pasan los años. O sea, que hay cosas que se podría decir que de un nuevecito es justificable porque de pronto no ha aprendido. Que la Biblia nos dice a nosotros que no digamos palabras corrompidas, que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, por poner un ejemplo. Pero esa actitud que se ve en mucho pueblo de Dios, y no estoy hablando solamente con ustedes, porque hasta lo estoy grabando, no estoy hablando solo con ustedes, estoy hablando de la cantidad de personas que están asistiendo a las diferentes iglesias, pero que no se les ve cambio, porque no han entendido que Dios les ha llamado para crecer y dar fruto. Pero para poder crecer, se necesita que nuestro corazón sea un buen terreno. Los que estuvieron al comienzo del inicio del culto se dieron cuenta de la lectura que hice de la parábola del sembrador. Y aquí habla de las diferentes clases de terreno, donde dice que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. La otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. La otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando estuvieron solos los discípulos con Jesús, le preguntaron acerca de qué significaba esa parábola, y Jesús les dijo en el versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este versículo me quedó sonando, que voy a continuar con la lectura, me quedó sonando porque otra pregunta que yo me hago, y es que, ¿por qué hay personas que están en los caminos del Señor y están viendo y no ven? Están escuchando y no oyen nada. Porque cuando a uno lo mandan a comprar una libra de carne, guineo o lo que sea, si uno escuchó, eso exactamente lo trae, ¿o no es así? Entonces, ¿por qué se nos enseña la palabra de Dios y parece que pasara de largo? Estamos viendo lo que Dios está haciendo, estamos viendo la actitud, el comportamiento de muchos hermanos que son antiguos y hacen las cosas como es debido, porque no todos los antiguos se comportan como un buen ejemplo, y están viendo y no tratan de imitar. O sea, yo me pregunto, estoy compartiendo algo que yo he estado analizando en estos días. ¿Por qué están oyendo y parece que no estuvieran oyendo? No estuvieran entendiendo, aunque están viendo y están escuchando, parece que no lo están haciendo porque no se ve los cambios que se deberían. Y esto no es solamente, porque no vayan a pensar, no es que eso nada más son los cambios de mundano a cristiano, que ya yo debo de estar diferente, que desde lejos me vean como un cristiano. No estoy hablando solo de eso, estoy hablando de todo lo que dice la Biblia. En todo, porque aquí se enseña de todo. Si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y la estamos de verdad entendiendo, la evidencia es que la pongamos en práctica. Porque aquí hay personas que cierran los oídos para no oír, eso dice la Biblia. Llegan a la iglesia muchas veces a relajarse, a descansar, otros les gusta llegar a cantar porque las adoraciones y la alabanza los relajan, como si fueran pescado, si fueran carne.
lo relajan, se distraen, descansan, van a su casa a retomar nuevamente sus quehaceres, pero no porque de verdad se viene con el corazón abierto a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque si de verdad se viniera con esa disposición, cada palabra que se escucha se pone en práctica. Cada palabra que se lee de la Biblia se pone en práctica. Yo les pregunto a ¿ustedes a cuántos cultos han asistido? ¿Verdad que no llevan la cuenta o sí? Yo no la llevo. Porque yo creo que ya he asistido como a millones de cultos. En 35 años, tantos cultos, pónganse a pensar. Entonces, si esa palabra de verdad uno la entiende, uno la pusiera en práctica, entonces quiere decir que la palabra pasa de largo porque muchas veces cerramos el corazón para no vivir lo que la Biblia dice. En el versículo 13 continúa diciendo, pero mire, el 12 dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Si una persona que está viendo y está oyendo y no percibe las cosas, los pecados no le son perdonados. Y si sus pecados no les son perdonados, no hay entrada al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se predispone uno mismo a no poner en práctica la Biblia. Muchas veces. Y les decía el otro día al grupo mío, hablando de la enseñanza de los martes, que hay personas que asisten a la iglesia durante muchos años y no han nacido de nuevo. Porque las cosas que muchas veces ponen en práctica lo hacen a la fuerza. Y una de las evidencias que hay de una persona que ha nacido de nuevo es que voluntariamente desea poner en práctica la palabra de Dios. Voluntariamente. Eso es evidencia de que ha nacido de nuevo. Pero si uno se obliga y que no me gusta esto, pero lo voy a hacer, y que no me gusta, pero lo voy a hacer, que yo no siento, pero me veo obligado a hacerlo, no ha nacido de nuevo. Entonces, si uno sabe cómo debe sentir a alguien que ha nacido de nuevo y uno reconoce que no ha nacido de nuevo, uno debe decir, Señor, haz que yo pueda nacer de nuevo. Haz que yo pueda tener un encuentro personal contigo, independientemente de los años que tenga en el Evangelio. Yo les comentaba, y se los he comentado muchas veces a los hermanos, les he dicho que yo hice la oración de fe cuando tenía 11 años, pero a los 8 meses de haber hecho la oración de fe, porque la hice porque mi mamá me invitó, que ella también lo iba a hacer, me dijo, Liliana, ¿tú quieres hacer la oración de fe? Yo sin saber qué era, yo lo hice porque era una manera de ir a culto y salir de la casa porque no me dejaban salir en ninguna parte. Entonces, pero a los 8 meses porque me dieron una garrotera, por andar de brincona, me dieron una garrotera, fue que yo reconocí que yo andaba mal delante de Dios. Y me arrodillé después que llegué de culto, que todo ese mi andar, todo lo que yo hacía comenzó a darme vuelta en la cabeza. Yo demoré, tanto en el culto como en la casa, demoré, lloré. Decía mi padrastro, ajá, ya Liliana, ¿qué le pasa? Mi mamá dijo, pasa que ella cree que yo le voy a pegar. Pero ella no sabía lo que estaba pasando en mi corazón. Ahí en ese momento era que yo me estaba sintiendo pecadora. Y comencé a llorar al Señor pidiéndole perdón, Señor, y todo ese tiempo llorando. Pero pasaron los años, estoy hablando de más de 15 años, en el que yo decía, yo veía a los demás bailando, ay, si yo no fuera evangélica. Ay, si yo no fuera evangélica. Y todas estas cosas, o sea, si yo no fuera evangélica, y esto lo tengo que hacer porque es que si no yo me pierdo. Tengo que obedecer a Dios porque es que si no, mi alma se pierde. Y en ese son demoré más o menos 18 años. En el que ahora que yo me doy cuenta, prácticamente yo no era nada. Lo que yo obedecía, lo que yo hacía y lo que yo dejaba de hacer, lo hacía por el conocimiento que yo tenía aquí en la mente, más no por lo que había ese cambio, esa nueva naturaleza dentro de mí. Y comencé a orarle al Señor y a decirle al Señor, yo quiero nacer de nuevo.
porque hubo una campaña y el evangelista se me acercó y me dijo: sierva, el Señor te dice que le entregues el corazón. Yo dije: ¿cómo así? Si yo tengo tantos años de ser evangélica, de ser cristiana, y yo siempre le digo: Señor, mi corazón te lo entrego. Yo le dije: hermano, ¿y eso cómo así? Yo no sé, el Señor me dijo que le entregara el corazón. Y comencé en ese proceso de decir: Señor, yo te entrego mi corazón es tuyo. Y de ahí en adelante comencé a hacer las cosas y a dejarlas de hacer porque me nacía de mi corazón. Yo espero que esto que les he comentado, ustedes lo pongan así como en un espejo y ustedes digan: ¿seré yo, Señor? ¿Estaré yo así? Porque se necesita, para poder crecer y dar fruto, se necesita haber tenido un encuentro personal con el Señor. Podemos tener un encuentro aquí de teoría, de pensamiento, de conocimiento, mas no en nuestro corazón ni en nuestro espíritu. Y por eso muchas veces no se ven los cambios. Entonces explica en el versículo 14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se siembra en sus corazones. Personas que se les habla y no vuelven más. Hasta hacen la oración de fe y ni más vuelven por la iglesia. Son los de junto al camino. Cualquier cosa que les dijeron, cualquier cosa que les sucede, los desvía y no vuelven más. Los otros dicen: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuáles son estos? Los que son sembrados en pedregales. Las raíces no pueden profundizarse porque la tierra está llena de piedras. Y esto el Señor me lo hablaba hace años. Cuando estábamos allá en Valledupar, nosotros sembrábamos y las cosas no daban fruto. Y un día se me dio por comenzar a hacer una zanja para echar abono. Y lo que sacaba eran unas piedrotas así. Y el Señor me decía: hay palabra que yo doy que no entra en los corazones porque el corazón está así lleno de piedra. Y ese es el trabajo de ustedes, de sacar las piedras para poder preparar el terreno del corazón. Entonces, ¿cómo nosotros preparamos el terreno del corazón? Digo nosotros, ¿no? Porque eso, el que lo hace es Dios. Pero el trabajo que uno hace no es tanto de ir y llevar la palabra. Se prepara el corazón a punta de oración y ayuno. Señor, toca. Señor, redarguye. Señor, convence. Y ese terreno se va ablandando porque el Señor comienza a sacar todas esas cosas que impiden que la semilla pueda germinar. Es más, nosotros echábamos el agua y eso se absorbía y quedaba reseco a ratico, porque lo que habían era puras piedras debajo. El otro dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Llegan al evangelio, comienzan a asistir, pero a los poquitos días se desaparecen. Porque muchas veces los aleja el empleo, los aleja el papá, la mamá, el cónyuge, los aleja tantas cosas que ya recibieron lo que venían buscando, no precisamente a Dios. Hay muchas iglesias que utilizan el mecanismo de llenar su iglesia es dando empleo a los que van llegando y así que no llega. ¿Cierto? Entonces esa no es la estrategia es que vengan a recibir a Cristo, que uno haga obras sociales, vaya y venga, pero no utilizarlo como herramienta para que la gente llegue y se congregue en la iglesia de uno. Y dice el versículo 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Si usted se da cuenta, el fruto va aumentando, tanto de cantidad como de calidad. Dan fruto a 30,
luego a 60 y luego a 100 por uno. Pero en lo que yo me quiero enfocar es en el versículo 8 de las razones por la cual esta semilla puede dar fruto. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo. Mire la secuencia que va teniendo esto, no encuentro otra palabra en el momento. Ella brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando una semilla brota, cuando uno la siembra, yo no sé si ustedes han visto ese proceso que hay ahí. Ella se hincha, se sopla, suelta la cascarita que tiene afuera, luego se abre. Todas las semillas casi les pasa lo mismo. Ella se abre y del centro, del corazón de la semilla sale la matica. Y ella, o sea, ahí es donde ella brota. Y ella va creciendo a tal punto que ya comienza a dar fruto. Por lo general, cuando las plantas comienzan a dar fruto, no se llenan todas de una vez. En cada cosecha ella va aumentando y va mejorando la calidad del fruto. A no ser de que sea una planta de esas perecederas que por ejemplo el ají, que pare su cosecha y el ratico ya, a lo que ya dio su cosecha, o sea, son de corta duración. La habichuela, que es de corta duración, el maíz, la yuca, son de corta duración, pero si usted va, por ejemplo, a mirar el mango, el mamón, ¿qué más por ahí así que ustedes ven que demoran? Tamarindo, ¿verdad? Son árboles que en la medida que pasa el tiempo, su producción de frutos va aumentando y va mejorando la calidad. Entonces, ¿qué debemos nosotros entender? Que a esto Dios nos llamó. La pregunta que nosotros debemos hacernos es cómo está el terreno de nuestro corazón. La semilla fue sembrada, pero ¿dónde cayó? En la vida de ustedes, ¿dónde cayó? ¿A la orilla del camino, en pedregales o en buena tierra? ¿Dónde está? O sea, empieza a escarbarse. Ahora no vaya con un cuchillo, vaya a abrirse. Sí, porque hay gente que coge las cosas literalmente como el que, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y tú dices, sacó el ojo. Ya. Estoy hablando de hacer un análisis. Estoy poniendo en práctica lo que he ido aprendiendo, lo estoy viviendo. ¿Y cómo lo estoy viviendo? Lo estoy viviendo voluntariamente. Me nace agradar a Dios, me nace buscar de Dios. Estoy copiando, por decir algo, lo que yo veo en otros hermanos que son más antiguos, lo estoy poniendo en práctica, o sigo acá psicorrígido en lo mismo que yo estaba haciendo, viviendo antes. Hoy día se ve mucho que cuando las personas llegan al Señor, traen el mundo a la iglesia y continúan todavía. Entonces no se ve la diferencia entre el cristiano y el mundano, porque todavía traen las costumbres mundanas. El propósito de Dios es que nosotros podamos crecer y podamos dar fruto. Miremos para terminar lo que dice San Juan, capítulo 15, versículo 16, donde dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor fue quien nos escogió, nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Él fue el que nos llamó. Y nos ha llamado y nos ha puesto para que nosotros vayamos y llevemos fruto. ¿Cómo debe ser este fruto? Y si vuestro fruto permanezca. ¿Cómo permanece el fruto? Permanece que lo que yo aprendo hoy lo pongo en práctica todos los días de mi vida, hasta el último suspiro.
voy perdiendo el fruto? Que lo pongo en práctica una semana, un mes y después, dependiendo de las circunstancias, si lo dejo de aplicar. ¿Me hago entender? Ahí uno corta el fruto y se pierde, porque se dejó de poner en práctica. Entonces, cada cosa que uno va aprendiendo de la palabra de Dios, uno debe ponerla en práctica y debe ese fruto ir en aumento, porque para esto hemos sido llamados, para esto hemos sido elegidos. Hermanos, si usted y yo no procuramos crecer en Dios y no procuramos dar fruto, les digo una cosa, estamos perdiendo el tiempo. Así de sencillo. Ay, me está insultando, me está echando. Yo no le estoy echando, ni le estoy insultando, le estoy hablando lo que está en la Biblia. Y esta verdad es para mí. En Dios no hay jubilación. Yo no me puedo jubilar porque tenga 35 años en el Evangelio. Ay, no, ya yo hice lo que tenía que hacer, ahora voy a hacer lo que a mí bien me parezca. No, no hay jubilación. Esta palabra también es para mí como lo es para usted. Le estoy compartiendo algo que yo aprendí, que analicé en estos días y que le estoy diciendo, pongámonos las pilas. Miremos, analicemos cómo estamos viviendo en el Señor, porque para entrar al cielo no es nada más asistir a una iglesia, tengo que mirar cómo yo estoy viviendo cada cosa que me están enseñando y que estoy leyendo. Porque cada vez que yo recibo una palabra, me hago más responsable delante de Dios si lo pongo en práctica o no lo pongo en práctica. Cada vez que usted viene delante de Dios, nosotros salvamos la responsabilidad, pero la responsabilidad se la lleva a cada uno que está escuchando si la pone en práctica o no. Amén. Así que coloquémonos de pie y démosle gracias a Dios.